Asfixia, un libro de Chuck Palahniuk. Este libro nos va a relatar la historia de Víctor Mancini, el cual es una persona que sufre de adicción al sexo, al ser un adicto al sexo y al querer llevar a cabo una rehabilitación, tiene que llevar a cabo un programa de 12 pasos. Él se estanca en el cuarto en el cual se tiene que llevar a cabo una lista de todas las cosas malas que has hecho en tu vida para poder llevar a cabo enmiendas sobre las mismas. Ese tipo de comportamiento lo vamos a observar y a intentar vislumbrar a la luz de los pensamientos de Michel Foucault acerca del sexo en su volumen 2. Aquí podemos encontrar muchos rasgos de ciertas situaciones de las que nos habla el señor Foucault. Aquí podemos decir que existe lo que sería la acolasia, que sería el tacto y contacto de ciertas partes del cuerpo y lo que esto va a provocar. Cuando hablamos de qué es lo que va a provocar, hablamos de que todos vamos a gozar de un deseo sexual. Sin embargo, este deseo sexual va a ser limitado por la sociedad y la sociedad va a determinar cuánto es bueno o hasta qué punto es malo. Algunos de los puntos que nos enseña el maestro Foucault nos habla de la cantidad, de la moderación, del momento, de la templanza y del control sobre uno mismo, y que al lograr el control sobre uno mismo es poder tener el poder de controlar a todos los demás, porque el que se puede conquistar a sí mismo puede conquistar a todos los demás. Entonces, hablando de una situación de cantidad y no de calidad, podemos decir que hay dos factores muy importantes. Uno va a ser la repetición del acto y otro va a ser la frecuencia del mismo. Sé que suena muy similar, pero no lo es, ya que la repetición del acto es cuántas veces lo he hecho y cuántas veces lo haces en una exhibición, y la frecuencia va a ser si lo haces cada 2 días, cada 3 días, cada determinado mes. Aquí podemos apreciar lo que Foucault diría que sería la ausencia de la dietética, del sistema dietético, porque el sistema dietético se basa en la mesura y en el momento. Entonces, cuando hablamos de la mesura, podemos determinar que nuestro personaje, que sería Víctor Mancini, que se declara adicto al sexo, carece de esa mesura y también va a carecer de esa templanza, que sería esa victoria sobre sí mismo, porque no puede determinar hasta qué punto puede o no puede llevar a cabo el acto sexual. Ya es algo como instinto, y utilizando todos los argumentos de Michel Foucault, sería hablar de un relleno, de un deseo de relleno, el cual el deseo de relleno sirve para destruir a todos los demás deseos y ausentarte de todos esos deseos, o de todos los deseos que no sean el que estás cumpliendo en ese momento, para encontrar la paz, aunque dure una milésima de segundos o 30 minutos o 1 hora. Entonces, al hablar de la determinación del personaje en esa situación, podemos hablar que este tipo de apreciación de la vida, es decir, que la obtención iba a llevar a la erradicación de un deseo. Es decir, que si yo amaba lo suficiente o amaba lo suficiente, ya no voy a tener que volver a amar. Entonces, esa es la postura que adopta el personaje sobre el sexo. Entonces, esa persona que tenga la sobreobtención de los placeres y los pierda, no podría ser considerado como una persona que es templada. Y aquí podemos hablar de 2 tipos de templanza. Uno va a ser la templanza stricto sensu, y otra va a ser la encratella. La templanza stricto sensu habla de cómo nos tenemos que comportar con los demás y ante los dioses, mientras que en la encratella es la templanza de uno mismo al tú vencerte a ti mismo. Sin embargo, no podemos decir que una persona que ya no puede disfrutar de los placeres goce de encratella, porque la encratella no consiste en la inexistencia de los placeres o de los instintos o de esas sensaciones que existen, sino
radica en el hecho de que se lleva a cabo una pelea y que esa pelea es ganada por la razón, y que esa razón es la cual nos tiene que llevar a cabo para poder determinar quiénes somos y cómo nos vamos a conducir. Ahora, pasando a la manifestación del poder, podemos seguir la línea de pensamiento de Michel Foucault a hablar de que hay dos tipos de una sola, dos lados de una sola moneda. En esos dos lados de una sola moneda nos encuentra la parte activa y la parte pasiva. Evidentemente, a nosotros tener como personaje un adicto al sexo y que él es el hombre, él es el que lleva a cabo la penetración, él es el que lleva a cabo la parte activa en las relaciones, y de esta manera puede encontrar esa paz por esos minutos, segundos o horas que pueda llegar a durar la cópula. Para finalizar, vamos a hablar acerca de la liberación de la adicción de nuestro personaje. Esta liberación de la adicción se da en el momento de la exposición total. Esta exposición total se da en el momento en el que por primera vez, en efecto, se está asfixiando con una tapa de una botella de catsup, y tenía 2 bolas de goma atoradas en el recto, entonces estaba constipado. En el momento en el que el policía lleva a cabo operación sobre la cavidad torácica, se libera tanto las bolas que tenían la constipación como la tapa. Entonces, al estar cubierto en sus fecales y expuesto ante la gente a la cual había engañado, diciéndoles que en realidad no eran héroes, que esa parte suya no había sido nada, es el momento de esa exposición cuando deja de estar a merced de sus deseos, y al dejar de estar a merced de sus deseos, es en el momento en el que podemos apreciar una libertad total, porque Michel Foucault, a través de los griegos, nos maneja que una persona que es esclava de sus deseos probablemente no es libre. Análisis. No es la palabra correcta, pero es la primera palabra que se me viene a la mente.